Hola, hola, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a un nuevo tema más, ¿no? De esta serie, Lo que la Biblia enseña. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre la oración. ¿Qué es lo que la Biblia dice de la oración? ¿Qué es la oración, no? ¿Para qué sirve la oración? Muy bien, hoy lo vamos a estudiar y te damos nuevamente la bienvenida. Pero antes de empezar, quiero pedir que podamos orar juntos. Vamos hoy día a estudiar sobre la oración, pero vamos a orar, ¿no? Para que Dios nos pueda ayudar. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, por favor, y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias infinitas porque tú nos das la vida. Porque, Señor, nos das la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, el tema para hoy es ¿qué enseña la Biblia acerca de la oración? Pero antes de empezar con el estudio, quiero contestar a las preguntas que nos dejaron algunos de nuestros hermanos, ¿no? Acerca del tema pasado. Daniel Guevara, Daniel Guevara, gracias, ¿no? Daniel Guevara, por tu pregunta, nos dice, ¿cómo entender que Dios se preocupa por nosotros? ¿Cómo entendemos que Dios se preocupa por nosotros? Bien, Daniel, para contestar a tu pregunta, nos vamos a ir a Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. El texto bíblico dice, porque yo, dice, sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor en sus planes, Él tiene planes grandes para nosotros, planes para cuidarnos, para que tengamos bienestar. Dios no quiere que nosotros suframos. Ahí tú te puedes dar cuenta, Daniel, que Dios se preocupa por nosotros. Y este es solo un texto de varios que tú puedes encontrar a lo largo de la Biblia, en donde tú ves que Dios se preocupa por nosotros. Contestando a nuestra hermana Marujita, ella nos dice, no, Marujita Mucha nos dice, ¿cómo saber que, estudiamos acerca de la deidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ella quiere saber cómo se puede saber que tienen un solo pensamiento. Y yo la quiero llevar, ¿no? Al principio, porque desde el principio tú puedes ver a la deidad pensando como una sola, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 26, el texto bíblico nos dice, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú ves que acá hay una conversación plural. Dios está hablando, pero en forma plural. ¿Qué quiere decir? Que no solo había una persona, estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres estaban pensando a hacer al hombre a su imagen, en un mismo pensamiento. Pero si eso no basta, también encontramos la referencia en Génesis capítulo 11, versículo 7, en el contexto de la Torre de Babel. Dios hablando también habla en forma plural y dice, el versículo 7 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Será mejor que bajemos. Está hablando en forma plural, ¿no? Entonces, tú puedes ver ahí, hermana Marujiti, y a todos los que tengan esta duda, que Dios tiene un mismo pensamiento. No voy a entrar en todos los ejemplos porque el tiempo es corto, pero creo que queda claro, ¿no? La respuesta de que sí, Dios tiene un mismo pensamiento y la Biblia lo muestra así. Y para contestar a nuestra hermana Miriam Merlin, que ella nos dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo saber que está con nosotros? Dos preguntas en una, ¿no? De manera rápida, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, el texto bíblico nos dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, no? Bien, leo el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, dice, y les hará recordar todo lo que se le ha dicho o se le ha enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra del Espíritu Santo es
hacernos recordar lo que nosotros hemos aprendido, pero también es, a veces cuando uno se siente mal, Dios nos manda, ¿no?, al Espíritu Santo para poder también, dice, ser en nosotros un consolador, una luz entonces para nosotros. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo saber que está en nosotros? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, de manera rápida. ¿Tú cómo te das cuenta que tienes al Espíritu Santo en ti? Bien, es cuando tú tienes los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos frutos? El texto bíblico lo dice en Gálatas capítulo 5, 22. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio, ¿no?, humildad. Todas estas características hacen conocer a una persona que la persona que quizás tú estás viendo tiene los frutos y tiene al Espíritu Santo en él, ¿no? Si no tiene estas cualidades, quizás podríamos dudar de que tiene al Espíritu Santo. Muy bien, empecemos el estudio. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Muy bien, el texto bíblico, hay muchas referencias acerca de esto, pero vamos a tomar a Daniel. Daniel dice, volví mi rostro, las tres versiones dicen que Daniel volvió su rostro, y la Nueva Versión Internacional solamente dice, entonces me puse a orar de frente, ¿no?, y a dirigir mis súplicas al Señor. Las otras dos versiones dice, volví mi rostro a Dios, buscándolo en oración, para buscarle en oración. ¿Qué quiere decir? A la pregunta entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Entonces, la manera de comunicarnos con Dios es como los profetas lo hacían, como Jesús mismo lo hacía a lo largo de los evangelios. Cuando tú lees, tú puedes ver que la comunicación de Jesús con su Padre era también mediante la oración, y los profetas así lo hacían. Hemos visto el ejemplo de Daniel, Daniel 9:3. Daniel, cuando quiso comunicarse con Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Entonces la respuesta es mediante la oración. Muy bien, entonces si nos comunicamos mediante la oración, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Primera de Samuel 1:15 nos da una respuesta a esto, ¿no? En la historia de Ana, ¿no? Ana anhelaba tener un hijo, Ana quería tener un hijo y fue a pedírselo al Señor, ¿no? Y ella en el versículo 15 responde a Elí, ¿no?, que le había confundido, ¿no?, porque Ana parecía que estaba borracha, hablando sola a la puerta del templo, ¿no?, del tabernáculo. Y Ana le responde a Elí, le dice, no, Señor mío, le dice, soy una mujer angustiada. La Reina Valera del 60 cambia de angustiada a atribulada, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y ella dice ahí que he derramado mi alma también dice la Reina Valera del 60, y la Nueva Versión Internacional me gusta porque dice, he venido a desahogarme, o a desahogarse, ¿no? Que ha venido a desahogarse, dijo Ana. Muy bien, cuando tú te desahogas, ¿no? Cuando tú te desahogas, ¿qué necesitas? Hablar, necesitas contar, decir. Entonces, la oración es el hablar con Dios, porque tú te vas a desahogar, tú vas a entregar todos tus pensamientos a Dios, todas tus frustraciones, todas tus necesidades, todo se lo vas a entregar a Dios. Y eso es la oración. La oración es el hablar con Dios. Y entonces, a la siguiente pregunta, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Muy bien, yo creo que nosotros nos estamos imaginando ya cuál es la respuesta, ¿no? Santiago capítulo 5, versículo 16. Orad unos por otros, dice el texto bíblico. Orad unos por otros. La Nueva Versión Internacional dice, oren unos por otros. Y el final del versículo nos da la respuesta. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, ¿no? Y la Nueva Versión Internacional dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, a la pregunta, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? La oración del justo tiene mucho poder. Por eso, a veces nosotros, a veces tenemos necesidades, nos hace la vida tener necesidades, la vida nos trae problemas, pero muchas veces
esos problemas, esas necesidades vienen por la falta de la comunión con Dios, de la oración con Dios. Dios, recuerden, anhela darnos lo mejor. En el texto bíblico tú puedes ver que Dios está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte como seres humanos, porque cuando el esfuerzo humano se une con la voluntad divina, oh querido amigo, querido hermano, eso es poder. Ahí hay mucho, mucho poder. Bien, tenemos la necesidad de orar. ¿Qué le pidió uno de sus discípulos a Jesús? Los discípulos, cuando andaban con Cristo, le pedían, ¿no?, a Jesús muchas cosas que les enseñe, ¿no? Enseñanzas que querían aprender. Y no es la excepción en esta historia, ¿no? En Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando, mira, Jesús también oraba, como les decía al comienzo, que nosotros nos comunicamos con Dios mediante la oración. Jesús también oraba a su Padre, ¿no? Cuando terminó, uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. Las tres versiones dicen lo mismo. Tú puedes ahí leer ahorita las tres versiones mientras yo estoy hablando. Las tres versiones dicen que un discípulo se le acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían a Jesús cómo oraba con su Padre, veían a Jesús cómo oraba, y también seguro habían leído acerca de los profetas que oraban. Entonces estos hombres querían aprender a orar, y Jesús les enseña a orar, ¿no? Jesús les da una oración modelo a ellos, ¿no? La que, bueno, universalmente conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús le enseña a orar a sus discípulos. La petición de ellos fue que les enseñe a orar. Muy bien. Y ahora, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué será que tenemos que orar? ¿Cuál es la necesidad para nosotros de orar? Yo ya lo he venido tocando en estos minutos, ¿no? ¿Por qué tenemos que orar? La respuesta la encontramos en Mateo 26:41, que nos dice: velad y orad. ¿Para qué? Aquí viene la respuesta: para que no entréis en tentación. Recuerda, querido hermano, querido oyente, nosotros tenemos un enemigo, y no un enemigo que está flojo, tirado, un enemigo que, dice el texto bíblico, es como un león rugiente, que está listo para atacar, está listo para poder hacernos caer en tentación. Y si nosotros, mira, se menciona dos cosas: velad y orad. Velad es como estar alerta, ¿no? Atentos. Ahora, orar, bueno, nosotros sabemos que la necesidad de orar es porque nosotros debemos estar alertas a ese enemigo que quiere hacernos mal, que quiere acabar con nuestra vida. Por eso dice el texto bíblico: oren para que no caigan en tentación. Recuerden, el espíritu está dispuesto, Dios está dispuesto, pero muchas veces la carne o el cuerpo es débil. Porque yo les pongo este ejemplo: si tú alimentas tu cuerpo de comida buena, de proteínas, ¿no?, buenas, de mucha agua, lo lógico sería que tengas un cuerpo saludable, que seas una persona saludable, que seas una persona que vive bien. Pero si tú alimentas tu cuerpo de pura chatarra, pura comida fritura, pura comida mala, eventualmente vas a tener colesterol, quizás hipertensión, presión alta, o quizás un ataque cardíaco. Entonces, igual es en la vida cristiana. Si tú te alimentas de Dios, te alimentas, ¿no?, el espíritu va a ser fuerte. Pero si tú estás alimentando tu vida de puras cosas malas, de cosas que no necesitas en tu vida espiritual, eventualmente, ¿qué va a pasar? Vas a caer. Y para estar alerta necesitas orar mucho. Entonces, para no entrar en tentación, hermano, ¿por qué necesitamos orar? Para no caer, para no entrar en tentación. ¿Qué instrucción se nos da respecto a la perseverancia y el fervor
en la oración. ¿Qué instrucción se nos da a nosotros? Se nos da en Efesios 6:18 la siguiente instrucción: orad en todo tiempo. Yo lo he subrayado ya acá, ¿no? Dice orad en todo tiempo, orando en todo tiempo, dice la versión de la Reina Valera del 60, y la Nueva Versión Internacional dice oren en todo momento. Y es interesante porque se da nuevamente, ¿no?, la característica de velad, 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 dice, ¿no? Velando, manténganse alerta, dice, perseveren en la oración. Nosotros tenemos que estar alerta. Recuerden, nuestra lucha no es contra tu vecino, no es contra tu hermano. Nuestra lucha es contra nuestro enemigo, Satanás, que quiere en nosotros tumbarnos, y contra todas sus huestes del mal. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades del enemigo, contra el mismo enemigo. Así que nosotros, si queremos mantenernos firmes en la fe, necesitamos orar en todo momento. En todo momento. Esa es la respuesta. Orar en todo momento. ¿Cuál es la instrucción? Oren en todo momento. Recuerden, estando atentos, porque la tentación viene, hermanos, y viene fuerte, porque el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué nombre o en nombre de quién nosotros debemos orar? La Biblia es clara acerca de este tema, ¿no? Yo creo que vamos a aprender algo muy importante acá. ¿En nombre de quién debemos orar? Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús estaba hablando y Jesús dijo lo siguiente: todo lo que pidáis en mi nombre, o sea, Jesús estaba hablando de la oración, recuerda, porque la oración es el acto de el ser humano hablar con Dios. Entonces Jesús está diciendo, para tú pedir algo, para tú hablar con Dios, ¿no?, con el Padre, porque ahí dice, ¿no?, todo lo que pidáis en nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces la oración, ¿no?, es como un caminito que nos lleva hacia el Padre, hacia Dios. Entonces Jesús dijo, todo lo que pidieras en mi nombre. Ya está diciendo en mi nombre. Pero más adelante, unos versículos antes, en el versículo 6, Jesús también dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recalcó, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Que para llegar hacia Dios mediante la oración, nosotros tenemos que ir a través de Jesús. Por eso cuando tú oras dices, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque todo, como dice en el versículo 13, todo lo que pidáis, hay que pedirlo en su nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús dejó claro que Él era el camino. ¿El camino a qué? El camino al Padre. Ok, entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? En nombre de Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones sinceras de sus hijos? ¿Será que Dios contesta? Yo creo que nosotros sabemos cuál es la respuesta. Pero vamos a leer Isaías 65:24. Dice, antes que ellos clamen, acá Dios está hablando, responderé, dice, estarán aún hablando y yo habré oído. Entonces es claro, hermano, querido amigo, Dios responde las oraciones. Dios no es un Dios malo. Yo al comienzo del video leí la respuesta a nuestro hermano Daniel. Dios dice, yo tengo grandes planes, grandes propósitos para ti. Dios quiere dártelos, pero tú necesitas poner de tu parte. Dios no te puede obligar. Tú necesitas ir a Dios. Confía en Dios. Dios está dispuesto a contestar tus oraciones. Muy bien, entonces, claro que sí, Dios está dispuesto a contestar las oraciones. Muy bien, vamos terminando el estudio ya. ¿Qué debo hacer? Orar por lo menos 3 veces al día. Ay, algunos dicen, no,
¿Cómo que 3 veces? ¿Qué tanto puedo yo decirle a Dios? Recuerda lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. A un amigo tú le cuentas todo. A veces yo he visto conversaciones entre amigos de 3, 4 horas y no se cansan de hablar. Igual tú a Dios le puedes contar todo lo que necesites, todas tus preocupaciones, todos tus anhelos. Dios está dispuesto a escucharte. Por eso nosotros tenemos la necesidad de orar por lo menos 3 veces al día, según lo dice el texto bíblico. Salmo 55, 17 dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. La Reina Valera del 60 dice, tarde, mañana y mediodía oraré, ¿no? Esa frase, lamentaré, oraré o clamo, lleva el acto de hablar, ¿no? Habla con Dios, habla. Tú necesitas hablar con Dios. Él oirá mi voz. El salmista está haciendo referencia a Dios. Nosotros debemos hablar con Dios. Muy bien. ¿Qué más? Creer que Dios responde mis oraciones. Ya hemos visto que sí, Dios responde las oraciones. En Jeremías, ¿no? 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Las 3 versiones dicen, clama y te responderé. Para clamar, vuelvo a decir, necesitas hablar. Entonces habla, querido amigo, querido hermano, habla a Dios. No tengas miedo, tú dile todo lo que necesites, todas tus preocupaciones, tus problemas, inclusive tus felicidades, cuéntaselas a Dios, ¿no? Dile a Dios todo. Entonces, ¿qué más? Pedir conforme a la voluntad de Dios. También es necesario pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú puedes decir, pero Brian, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Tú aprendes a conocer, querido amigo, querido hermano, la voluntad de Dios cuando estudias su palabra. Tú vas a ver que la vida que Dios quiere que nosotros tengamos es una vida muy diferente a veces de la que nosotros pensamos. Por eso yo te invito a estudiar su palabra. Por eso hacemos estos videos también para ti, para que tú puedas aprender qué es lo que la Biblia enseña. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El requisito es que nosotros pidamos conforme a su voluntad también. Dios está dispuesto. Recuerda, Dios está con los brazos abiertos esperándote. Tú tienes que venir a Él. Tú tienes que poner de tu parte. Dios toca tu corazón. Dios está tocando y quiere entrar en tu vida. No lo dejes ahí afuera. Ábrele la puerta y vas a ver las grandes bendiciones que vas a recibir. Hemos llegado al final de este estudio. Recuerda siempre encontrar esperanza al estudiar la palabra de Dios. Y también no te olvides, por favor, compartir estos videos. Enseñar a otros también estas verdades que tú estás aprendiendo. Darle like a la página, lo que la Biblia enseña. Y les dejo ahora con un video para que puedan aprender los pasos a seguir, para que ustedes puedan decirle a sus amigos, para que se puedan dar like a esta página y aprender juntos. Cuídense mucho. El Señor los bendiga. Hasta la próxima.